El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, esto es un botón de muestra de las taras sociales que legitiman fortunas fáciles a costa de bienes públicos. Se les olvida que el agua siempre reconocerá su cauce y sus cauces son los que ya están determinados geográficamente. El rellenarlos, el urbanizarlos de esa manera, sin duda que va a traer conflicto para los propietarios que puedan adquirir y vivan en esas zonas. Ahora, evidentemente esto implica un costo que como ciudad tenemos que absorber en infraestructura para resolver este tipo de problemas, cuando tendríamos que estar invirtiendo en cosas, si tenemos por ejemplo el problema del acuífero, que ustedes hicieron una recomendación buscando que se preserve el acuífero, pues estamos haciendo entonces el lado contrario a la recomendación de ustedes, ¿no? Sí, digamos que se están socializando las pérdidas y se mantienen privadas las ganancias, porque se obtienen grandes ganancias urbanizando o construyendo en estos lugares y después la remediación quieren que se haga con recursos de todos. Entonces eso debe cambiar porque ya es una situación insostenible. Cada vez están apareciendo nuevos puntos que no eran conflictivos y bueno, todo lo resumen a que las bocas de tormenta o no son suficientes o se obstruyen por basura. Pero bueno, eso ha venido sucediendo siempre, la obstrucción de basura en las bocas de tormenta. Lo que pasa es que ante el cambio que se está teniendo de mayor intensidad en las tormentas, no se tiene previsto nada de esto y en escenarios como en el caso de esta presa que han estado rellenando y que quieren construir sobre ese vaso, sin duda que será un problema similar a los que ya se tienen siempre, porque el agua estará reconociendo ese cauce y en la medida que sean las tormentas intensas como se están presentando, esos problemas van a estar ahí vigentes y no puede mantenerse una política de gestión integral del agua en el discurso cuando en la práctica está muy lejana a ello. Debe atenderse. El conflicto que se está generando y de alguna manera la omisión que están teniendo los ayuntamientos se centra en la Comisión Nacional del Agua. Pero bueno, desde hace muchos años, cuando formaba parte del Consejo de Cuenca Río Santiago, impulsábamos para que los municipios firmaran un convenio con la Comisión Nacional del Agua para que las áreas federales dentro de las zonas urbanas estuvieran a cargo del municipio, precisamente para evitar esta situación de quedar en un limbo en donde nadie es responsable, la Conagua es incapaz de actuar porque no tiene personal, pero los ayuntamientos consienten que se construye de alguna manera y estamos en una espiral sin fin. Y eso se remedia firmando convenios para administrar las zonas federales bajo los criterios que marca la normatividad. Si el gobierno de Jalisco quiere transitar a la verdadera gestión integral del agua, los cambios de uso de suelo de la zona del órgano deben ser frenados, añade. Nosotros en el observatorio, sobre todo el maestro Miguel Magaña, ha insistido ante los constructores y fraccionadores que no estamos en contra de ellos, que solamente les recordamos que deben cambiar las prácticas, ¿verdad? Porque ¿qué sería el escenario para poder tener un desarrollo inmobiliario conservando la presa, conservándola en buen estado? O sea, que no sea la cloaca que le estén vertiendo aguas arriba, sino un vaso cuidado, mantenido, que sea un parque de recreación, que pudiera ser incluso parte, si así fuera el caso, de las áreas de donación, que le dieran un valor adicional a ese fraccionamiento que se pudiera construir. Pero no hay una respuesta en ese sentido, quieren seguir haciendo las cosas como antes, a pesar de estar en una situación que es muy diferente a lo que se ha tenido en décadas recientes, porque sin duda que esto va a llevar a lo que estamos padeciendo todos, a un caos en el manejo pluvial en el área metropolitana. Incluso ahí habría que considerar los posibles hundimientos incluso de las construcciones que están haciendo sobre un relleno, porque no creo que hayan retirado los limos que estaban presentes ahí y esos van a reaccionar con la cantidad de agua que va a estar presente en el subsuelo. También, aunque no es literal, pero en hidrología se considera en las cuencas, se dice como es arriba es abajo. Si hay una corriente superficial, abajo hay una corriente superficial, dependiendo de las características del suelo, pero un tanto similar a la que tiene arriba. Entonces, si impermeabilizan la parte superior, pero obviamente las corrientes subterráneas estarán actuando,
va a generar conflicto ahí con las construcciones. Hasta ahora, lamentablemente para el coordinador del observatorio, los grupos de poder imponen su agenda a costa de la calidad de vida de las personas. Las condiciones en las que se está propiciando los tratamientos, sobre todo con grandes presas, que son incapaces, o sea, por su propia naturaleza, o sea, esas presas están diseñadas para tratamiento de aguas grises, aguas de uso doméstico, y los convenios así lo mencionan. Entonces, como el contratista y el operador no es responsable de la calidad de agua que está recibiendo, ellos se escudan en esa cláusula en donde si las aguas no tienen las características para las que se diseñó la planta, pues no va a funcionar el tratamiento, el saneamiento no será tal. Entonces, también el tenerlas concentradas en puntos que no son estratégicos para que se pueda utilizar, digamos, cercanos a áreas industriales, a grandes parques, en fin, esto se convierte en un gasto infructuoso, primero porque no se alcanza el saneamiento debido y en segundo lugar porque es muy difícil que se reuse esa agua para regar, para usos industriales, para algunas otras cosas. Entonces tiene que cambiar ese modelo y la integralidad no es solo que se cree una institución, solo que se tengan enunciados que vayan en ese sentido. O sea, tiene que haber acciones muy concretas. Si hablamos de algún deporte, boxeo, fútbol, béisbol, hay unas reglas que le dan la característica de ese deporte. Y la gestión integral del agua igual tiene unas reglas y unas características que determinan si es realmente una gestión integral o no. Y aquí no vemos ningún cambio sustantivo, vemos que se sigue haciendo las mismas cosas o un poco más deterioradas inclusive, y a esto se le llama una gestión integral del agua cuando no lo es. Ni el Plan Estatal de Desarrollo apunta hacia eso, ¿ah? No, porque si las políticas se están diseñando desde un carácter o desde un escenario economicista, obviamente nunca van a aparecer porque eso va contra intereses de algunas gentes o algunos grupos. Entonces, por eso ahora con ese poder de cabildear y de operar, bueno, las políticas se diseñan a gusto de quien tiene ese poder detrás de las instituciones. Entonces, ese escenario es pesimista, pues, si no cambia, porque seguirá esto por siempre. Hay una idea por ahí que se ocupa de desarrollar y madurar en el sentido de que esas alertas, esas zonas de riesgo, sean parte de las acciones que emprendan las notarías cuando escrituran un predio, y simple y sencillamente para que le digan a la gente si está consciente que está comprando una zona de riesgo, ¿verdad? Pero obviamente esto tendría mucha resistencia, habría que trabajarlo con carácter técnico, social, para que esto fuera posible. Es la única manera, si se le resta atractivo de parte de la gente que no quiera invertir en esas zonas porque va a correr un riesgo, es la mejor manera de desincentivarlo para que siga sucediendo. A comienzos de este siglo, el Ayuntamiento de Tlaquepaque vio con claridad la conveniencia de que la zona que está a espaldas de mí, que es el antiguo vaso de la presa del Órgano, se convirtiera en un área natural protegida. Por dos razones. Una, la escasez endémica de áreas verdes que tiene Tlaquepaque, que es probablemente el municipio con menos superficie pública de áreas verdes de toda el área metropolitana de Guadalajara. No es casualidad que las olas de calor aquí peguen más fuerte que cualquier otro municipio metropolitano. Pero además, por ser parte baja, convenía mantenerlo abierto sin construcción, precisamente para que se pudiera regular el agua que baja en caudales importantes desde la parte oriente de la zona metropolitana. Este arroyo trae aguas desde la zona de Tonalá y del propio Tlaquepaque. Hay otros cuerpos de agua que están viviendo el mismo problema que ha vivido la presa del Órgano, que es la urbanización progresiva. Lamentablemente, los intereses de corto plazo, los intereses de negocio que han marcado la historia de la ciudad desde hace más de medio siglo, se impusieron. ¿Y cómo se impusieron? En el año 2015, un presidente municipal milagrosamente encuentra un presunto dictamen, una presunta orden de un juez que le ordena que dé uso de suelo para la presa del Órgano. Esto derivó
en que si tienen uso de suelo, tienen valor especulativo, y entonces todo el mundo empezó a tratar de rellenar para construir. La historia de la presa del Órgano es una más. Lamentablemente estamos reduciendo cada vez más la capacidad de resiliencia que tiene la ciudad para enfrentar los desastres. Estamos cortando las áreas donde se puede regular el agua, y esto a largo plazo solo puede traer más problemas para los que se vengan a vivir justamente aquí en esta zona.